Uno de los temas más sonados en las últimas semanas es el huachicoleo. Pero, ¿qué es el huachicoleo? El huachicoleo se refiere al robo de combustibles en escalas gigantescas, ya sea a los camiones cisternas o a los oleoductos que comprenden cerca de 17,000 kilómetros en México. Este tipo de prácticas no es reciente. Según los medios mexicanos, se tiene registro de robo a ductos de combustibles desde hace más de 30 años. El proceso del robo puede ser de dos maneras. Según el estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos, se organizan para robar un camión cisterna o llegan hasta uno de los ductos de hidrocarburos. El primer proceso consiste en vaciar el vehículo del combustible que transportan y traspasarlo a otro depósito, o directamente roban el camión. En tanto, el segundo proceso es el robo en los oleoductos, como el que se produjo en el estado de Hidalgo este sábado. Es el más complejo y peligroso, ya que consiste en desenterrar el ducto con una retroexcavadora que suele estar a 2 metros de profundidad. Luego, con válvulas y llaves de paso, traspasan el combustible a camiones cisternas. Luego, estos combustibles son vendidos de manera clandestina a personas, empresas de combustibles o gasolineras. El Triángulo Rojo o del Huachicol es donde el crimen organizado tiene el control del robo de combustible. En este robo de combustible participan empleados de Pemex, trabajadores sindicalizados y familias enteras de las regiones de Puebla, Tlaxcala y Guanajuato. Según informes del año 2018, había 12,581 tomas clandestinas de oleoductos. La mayor parte se encontraban en los estados de Puebla, con 1,815, Hidalgo, con 1,726 y en Guanajuato, con 1,547. Ciudades como Acarcingo, Palmar de Bravo, San Martín, Texmelucan, Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac, entre otros, se encuentran entre las ciudades con más registros de robo de combustibles. Las entidades que encabezan el robo de combustibles son Tamaulipas, Puebla y Guanajuato. Debido al aumento progresivo del precio de la gasolina, la toma de los ductos ha incrementado en un 915% y el registro de un total de 20 millones de barriles de combustible robados el año pasado. ¿Sabes cuántas pipas con combustible se robaban al día en el país? El promedio en diciembre del 2018 fue de 787 pipas por día. Según datos presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 4 de diciembre se robaron 1,336 pipas y el 18 de diciembre desaparecieron 1,145. El resto de los días los asaltos fluctuaban entre 1,800, 700, 600 y 500 pipas por día. Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Veracruz son las entidades que se han visto afectadas en estos últimos días por el huachicoleo. En estas entidades se concentró casi el 90%, quiere decir 11,464 de las 12,581 tomas clandestinas registradas de enero a octubre del 2018. Desde que López Obrador tomó el gobierno el 1 de diciembre, ha comenzado una lucha para detener el robo de hidrocarburos a través de los ductos de petróleos mexicanos, que genera pérdidas millonarias para la compañía.
Para ser más específicos, pierden alrededor de 60,000 millones de pesos. En 2017, el costo fue de 30,000 millones de pesos y en 2016, 20,000 millones de pesos, según estimaciones de Pemex. Para ello, ha reforzado miles de efectivos de seguridad en los ductos y se transportó más gasolina en camiones cisternas, lo que ha provocado una crisis de desabastecimiento en unos 10 estados del país, con estaciones de servicio cerrados y lo que ha causado largas filas de vehículos en el resto de las gasolineras. Una de las noticias más recientes sobre el huachicoleo es sobre la explosión de Tlahuelilpan en Hidalgo. El incidente ocurrió al anochecer del 18 de enero en el ducto Tuxpan-Tula, a la altura del municipio de Tlahuelilpan, a 100 kilómetros de la Ciudad de México, dejando alrededor de 93 personas muertas y decenas de heridos. Según las autoridades, la fuga del combustible se reportó poco después de las 17 horas y la explosión unas 2 horas más tarde. Medios mexicanos reportaron que al producirse la explosión, el combustible creó una especie de barrera de fuego en la zona donde se encontraba la mayor cantidad de personas en una especie de zanja. Según Pemex, se trataba de una toma clandestina instalada para robar el combustible del ducto, práctica que en México se le conoce como el huachicoleo. Aún se desconoce qué originó la llama que inició la tragedia.